Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si son fans del mundo del entretenimiento, especialmente de las estrellas que conquistan corazones en todo el mundo, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy tenemos una noticia que ha puesto a todos a especular y, como siempre, aquí traemos la información de primera mano. El título ya les habrá dado una pista: Can Yaman revela un secreto en Estambul en una entrevista exclusiva. Así es, nuestro querido actor turco, conocido por sus papeles en series que nos han robado el aliento, ha estado en el ojo del huracán mediático por unas declaraciones que prometen ser explosivas. Antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Nos encanta tenerlos por aquí y hacerles parte de esta comunidad. Y ahora sí, vamos al grano. Can Yaman, ese torbellino de carisma y talento, ha estado últimamente envuelto en rumores y especulaciones sobre su vida personal y profesional. Pero ahora parece que ha decidido romper el silencio. Hemos tenido acceso a una entrevista muy especial, realizada en el corazón de Estambul, donde el actor se abre como nunca antes. Se dice que ha revelado algo que nadie esperaba, algo que podría cambiar la percepción que tenemos de él o quizás confirmar muchas de las teorías que circulan. Las preguntas giran en torno a su futuro, sus proyectos, su vida amorosa e incluso sus secretos. Ese es el gancho principal, ¿verdad? ¿Qué secreto podría tener Can Yaman que está listo para compartir? ¿Será algo relacionado con su salto a la producción internacional, con un nuevo amor secreto, o quizás un giro inesperado en su carrera que nos sorprenderá a todos? La expectativa es altísima y créanme, los detalles que hemos podido recopilar son fascinantes. Durante la entrevista, Can Yaman se mostró relajado pero también muy reflexivo. Se le preguntó directamente sobre los rumores que lo rodean y, en lugar de evadirlos, eligió abordar uno de ellos con una franqueza sorprendente. Sin entrar en detalles específicos todavía para no arruinarles la sorpresa, digamos que tiene que ver con una faceta suya que muchos no conocen, o al menos no de forma pública. La entrevista transcurre en un ambiente íntimo, con vistas a la emblemática ciudad de Estambul, lo que le añade un toque aún más especial a sus palabras. Se puede sentir la conexión del actor con su ciudad natal, y eso se refleja en la manera en que habla de sus experiencias y de lo que significa para él la vida en Turquía, a pesar de su creciente fama internacional. Uno de los puntos clave de esta revelación tiene que ver con un proyecto muy personal que Can Yaman ha estado gestando en secreto. Durante mucho tiempo se ha rumoreado que el actor tiene intenciones de incursionar en la producción o incluso en la dirección. Pues bien, parece que esas intenciones están mucho más avanzadas de lo que pensábamos. En la entrevista, Can Yaman insinúa que está trabajando en algo que va más allá de estar frente a las cámaras. Describe este proyecto como algo que le apasiona profundamente y que le permite explorar su creatividad desde una nueva perspectiva. No se trata solo de actuar, sino de ser parte de la creación desde el principio. Esto es algo que muchos de sus seguidores han estado pidiendo, ya que ven en él no solo un rostro atractivo y un talento interpretativo, sino también una mente inquieta y ambiciosa. Además de este misterioso proyecto, la conversación también tocó aspectos de su vida personal, aquellos que tantas veces han sido objeto de especulación. Se le preguntó sobre la presión de la fama, sobre cómo maneja la atención constante de los medios y de sus fans, y sobre si hay momentos en los que anhela una vida más tranquila y privada. Can Yaman fue muy honesto al respecto. Confesó que la fama es una espada de doble filo y que, si bien agradece el apoyo y el cariño de sus seguidores, a veces puede ser abrumador. Sin embargo, lo que más sorprendió fue su respuesta a una pregunta indirecta sobre su vida sentimental. Aunque no dio nombres ni confirmaciones explícitas, sí dejó entrever que hay una persona especial en su vida, alguien que lo apoya y lo hace feliz, y que prefiere mantener esa relación fuera del escrutinio público por ahora. Esto pone fin a muchas de las conjeturas que se han hecho y nos da a entender que Can Yaman, a pesar de ser una figura pública, valora la intimidad en este aspecto de su vida. Otro de los secretos que afloraron en esta entrevista exclusiva fue su conexión con sus raíces y su compromiso con ciertas causas. Se habló de la importancia de la familia en su vida y de cómo, a pesar de vivir lejos de casa por motivos de trabajo, siempre busca mantener ese vínculo fuerte. También se mencionaron algunas iniciativas benéficas en las que Can Yaman está involucrado de forma discreta, proyectos que no busca publicitarios, sino que real. Iza de corazón. Esto demuestra una faceta del actor que va más allá de las cámaras y los flashes,
una faceta humana y solidaria que sin duda suma puntos a su favor. Es refrescante ver a una figura pública utilizar su plataforma para hacer el bien, incluso sin buscar reconocimiento. Profundizando un poco más en el tema del proyecto secreto, Kanyaman describió la dificultad y la emoción de estar involucrado en un proceso tan complejo como la producción. Habló de los desafíos de la escritura del guión, de la búsqueda de financiación, de la selección del equipo técnico y artístico. Dijo que ha aprendido muchísimo en este tiempo y que está ansioso por compartir el resultado con el mundo. Aunque no dio detalles sobre el género o la temática de esta nueva producción, sí dejó claro que es un proyecto que le ilusiona enormemente y que representa un paso importante en su carrera. Podría tratarse de una película o una serie, o quizás algo completamente diferente. La intriga está servida. Respecto a su incursión en el mercado internacional, principalmente en Italia, donde tiene una gran legión de seguidores, Kanyaman también compartió sus impresiones. Habló de la buena acogida que ha tenido y de la calidez de la gente italiana. Comentó que se siente muy agradecido por las oportunidades que se le han presentado en Europa y que está abierto a explorar nuevos mercados y a trabajar con diferentes culturas. Su dominio del italiano, que ha aprendido de forma autodidacta, es un claro reflejo de su dedicación y de su deseo de conectar con audiencias más allá de Turquía. La entrevista no estuvo exenta de momentos divertidos. Kanyaman mostró su buen humor y su espontaneidad, respondiendo con anécdotas curiosas sobre su vida cotidiana y sobre las situaciones más inesperadas que ha vivido como celebridad. Compartió alguna que otra anécdota relacionada con su entrenamiento físico, su pasión por el deporte y sus hábitos alimenticios, que son tan rigurosos como su disciplina en el set. Todo esto, aderezado con su carisma natural, hizo que la conversación fuera amena y muy entretenida. En resumen, el gran secreto que Kanyaman ha revelado en esta exclusiva entrevista en Estambul gira principalmente en torno a dos ejes: un proyecto de producción propio, muy ambicioso y personal, que está desarrollando con gran ilusión, y una confirmación, aunque velada, de que tiene una relación sentimental seria y que valora su privacidad en ese aspecto. Además, se ha resaltado su compromiso con causas benéficas y su agradecimiento por el apoyo internacional. Es un Kanyaman más maduro, reflexivo y enfocado en expandir sus horizontes creativos y personales. Y hasta aquí nuestro recorrido por las revelaciones de Kanyaman en Estambul. Ha sido un placer desgranar con ustedes esta exclusiva. Esperamos que esta información les haya resultado interesante y entretenida. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué les parece esta nueva faceta de Kanyaman como productor? ¿Creen que tendrá éxito en este nuevo camino? ¿Y qué piensan sobre su deseo de mantener su vida privada al margen de los focos? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un buen asterisco me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para estar al día con todas nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.